Bueno, bienvenidos al curso de construcción de la ciudadanía de primer año de Nuestra Señora de Luján. Mi nombre es Patricio, yo soy el profe, los voy a acompañar durante este año en algunos temas que tienen que ver, como vieron al ingresar a la clase, con la convivencia y las herramientas con las que nos vamos a ir encontrando en el camino para poder salir a la calle como ciudadanos, pero también para ponerlas en práctica en el durante el transcurso del año, para también ser ciudadanos adentro del aula. Hay un parrafito que lo vieron al ingreso, que habla sobre la vida en sociedad y cómo se logra una buena convivencia. Un poco esa pregunta de cómo lograr una buena convivencia es el espíritu de donde vamos a partir, ¿sí? Para encontrar respuestas a esas preguntas. Obviamente las vamos a encontrar juntos, sin corrernos en ningún momento de los valores que nosotros tenemos y que deberíamos tener y deberíamos fortalecer como alumnos de una escuela confesional, de una escuela católica. Les voy a leer un texto, ¿sí? Les voy a leer un texto que tengo por acá, para que después lo vayamos trabajando juntos. Dice así, ¿por qué vivimos con otras personas? Los seres humanos viven en comunidad y establecen necesariamente relaciones de distinto tipo. Por este motivo se afirma que el ser humano es un ser social, porque su personalidad se desarrolla a través de la interacción con otros. Fíjense que hasta ahí, hasta ese pedacito que les leí, es algo que ustedes pueden saber, que ustedes pueden conocer. Sin embargo, posiblemente no le hayan puesto el nombre que debe tener. Digo, las relaciones, cuando acá habla de todas las personas tienen características y necesidades propias, no. Acá se afirma que el ser humano es un ser social. Sí, es un ser social. ¿De qué va a ser un ser social? De tener amigos o de no tenerlos, de un noviazgo, de vínculos con papás, con abuelos, con alguien del club, un entrenador, un profesor. Bueno, nada, donde ustedes se paran, ¿sí? por la comunidad donde ustedes viven, por su ciudad, donde ustedes se paren, van a tener vínculos seguramente con alguien. Bueno, esos vínculos son los que hace referencia esta parte del texto, que ustedes son seres, nosotros somos seres sociales. ¿Por qué? Porque la personalidad se desarrolla a través de la interacción, ¿sí? Interacción con otros. Yo con otros. Y ahora sí venía el verbo continuo del texto. Sin embargo, todas las personas tienen características y necesidades propias que pueden coincidir o no con las que tienen otras personas. Esto constituye la especificidad de cada individuo. Ahí hay otra clave para prestar atención. El concepto que propone Esteban Kreiser es la constitución de la especificidad. Para llegar a entender la constitución de la especificidad, lo que hace es poner en juego los vínculos que nosotros tenemos, nuestras relaciones con otros y nuestras necesidades o la de otros, ¿sí? Esos otros pueden ser, como vamos a ver más adelante, grupales, necesidades de grupo, necesidades comunitarias, distintas unas de otras, o necesidades individuales. Mis necesidades frente a las necesidades de otro, el otro que me ayuda a constituir mi personalidad. Entonces, en esa coincidencia o esa disidencia, ¿sí? En ese coincidir que todos queremos lo mismo, o como grupo queremos lo mismo, pero resulta que hay otro grupo que no quiere lo mismo que nosotros, en esa no coincidencia o disidencia, en el no coincidir, empiezan a haber conflictos, individualmente o grupalmente. Pero al no coincidir, esos conflictos no se resuelven a las piñas, no se resuelven a los tiros. Se resuelven poniéndonos a nosotros en el enorme desafío de valernos de esas herramientas que yo les mencionaba al principio de este video
para sortearlos, para tener, como dice la pregunta, una mejor convivencia. ¿Por qué vivimos con otras personas? ¿Y por qué tenemos que tener una buena convivencia? ¿Cuál será la mejor forma de esa convivencia? Bueno, superar estos conflictos de coincidir o de no coincidir, grupal o individualmente. Dice, las sociedades se componen de individuos iguales en su especie, pero diferentes entre sí. Para que los seres humanos se desarrollen como seres sociales, es necesario que esas características que los distinguen de los demás sean mayormente aceptadas por la comunidad. ¿Sí? Esas características tuyas o las mías, sean aceptadas por la comunidad. ¿Sí? Acá dice mayormente aceptadas. Por ahora vamos a decir aceptadas por la comunidad. Uno de los propósitos de vivir en sociedad consiste en que las personas puedan satisfacer tanto necesidades individuales como colectivas, es decir, aquellas que requieren la participación de otros. El conflicto surge cuando las necesidades e intereses de distintos grupos se oponen. En estas situaciones alcanzar un equilibrio no es una tarea sencilla. Sigo. Las necesidades humanas. Las personas, en calidad de seres vivos, poseen determinadas características biológicas que los identifican como miembros de la especie humana. Por ejemplo, son bípedos, erguidos y desarrollan un pensamiento complejo. Lo van a ver con la profe Gorosito, no me voy a detener en eso. También hay características biológicas propias de cada individuo. Por ejemplo, existen personas con distinto color de pelo, con distinto color de piel, diferentes alturas, diferentes pesos. Como todos los seres vivos, los seres humanos tienen necesidades biológicas o fisiológicas que están relacionadas con sus funciones vitales, como la alimentación, la respiración o el descanso. Hasta ahí es ni más ni menos una caracterización, un punteo de características de los seres humanos. Más o menos por ahí va. Sin embargo, no es suficiente satisfacer las necesidades fisiológicas para sobrevivir. Un bebé no recibe afecto. Un bebé que no recibe afecto, esto es importante. Cuando nosotros íbamos a tener nuestro primer hijo, el médico que atendía a mi señora nos dio esta clave y me hizo pensar, y muchas veces cuando me encuentro con esto me remite a algo que realmente funciona, que realmente es así y que es un componente vital, para la formación de las personas, pero también para entender cuando nosotros hablamos de que el amor y que el sentimiento, bueno, no, en este caso es un caso real, un caso puntual. Dice, sin embargo, no es suficiente satisfacer las necesidades fisiológicas para sobrevivir. Un bebé que no recibe afecto difícilmente pueda sobrevivir. El médico en aquel momento decía, un bebé al que no se le juega o al que no se le habla, difícilmente puede vivir. En esos momentos críticos y de inicio de la vida, lo más importante es tener a alguien cerca que se vincule por más o por encima de la mamadera o de una leche. Un adulto que no se sienta respetado por sus padres, que considere que su aporte a la sociedad no es significativo o no genere vínculos de amistad, quizás pueda sobrevivir en términos biológicos, pero estará muy lejos de realizarse como persona o de acercarse a la felicidad. Fíjense, esto es importante, que si tienen una hoja mientras están viendo el video, lo escriban, lo anoten, lo tengan a mano para otros momentos que vamos a trabajar tanto conmigo como con otros profes. ¿Por qué? Porque lastimar al otro no es solamente lastimar físicamente, sino con el rechazo, con el decirle que sus ideas no sirven de nada, que no tienen ningún sentido, que todo lo que dice son pavadas, o no me quiero juntar con vos, no me quiero sentar con vos, no quiero hacer este trabajo con vos, yo no quiero arriesgar una nota que necesito para un trabajo que me califiquen, un profe o una profe, no lo quiero sacrificar sentándome con vos, porque la verdad que a vos la cabeza no te da. Expresarse así es violento y es violencia. Nosotros más adelante vamos a ver algo de
de acoso, de hostigamiento, lo que conocemos como bullying. Y fíjense desde dónde empieza, porque es importante que ustedes tengan este tipo de materias como construcción de la ciudadanía, porque es importante que ustedes se encuentren con estas herramientas para que después en el mundo adulto no pase lo que está diciendo este texto. Una persona que no genere vínculos, que sienta que su aporte a la sociedad, o que nosotros hagamos sentir que su aporte a esta sociedad no es significativo, más allá de lo biológico no va a poder sobrevivir. Y va a ser muy difícil que se encuentre con la sensación de felicidad, sentirse una persona feliz. Entonces, guarda cuando estamos en el aula cómo nos referimos al otro, qué le decimos al otro, cómo nos referimos al otro, porque quizás sea la semillita donde nosotros empecemos a tratar mal a nuestro compañero y después en el mundo adulto sigamos o sienta, gracias a nuestra mala labor, de que su laburo siempre fue malo. Haciendo lo que hacía siempre fue malo. Esto pone de manifiesto que las personas, además de sus características y necesidades biológicas, tienen características y necesidades sociales y culturales. También deberían anotar estos conceptos. Las características y necesidades sociales y culturales, derivadas de las relaciones con los otros. La identidad de las personas está influida tanto por sus características y necesidades biológicas como por las sociales y culturales. Entonces, para cerrar, esto pone de manifiesto que las personas, además de sus características y necesidades biológicas, recuerden, color de pelo, el peso y las necesidades biológicas, hablamos de alimentarnos, de ir al baño, tienen características y necesidades sociales y culturales derivadas de las relaciones con los otros, ¿sí? Cómo nos vinculamos, o cómo hacemos que otros se vinculen conmigo o con nosotros. La identidad de las personas está influida tanto por sus necesidades biológicas como por las acciones sociales y culturales. Bueno, hasta ahí un paneo más o menos de por qué vivimos con otras personas, o como decía Esteban Kreiser, cómo se logra una buena convivencia en esta vida en sociedad. Van a resolver lo siguiente: van a ver el video las veces que haga falta, ir y volver, para aprovechar este medio tecnológico, pero además para hacerse ustedes de la información necesaria para responder esto que les voy a decir ahora. Resuelvan las siguientes consignas en sus carpetas. Piensen características que los identifican y hagan una lista. ¿Sí? Un listado. 5 características, 3 características, 8 características. Pero hagan una lista con la cantidad que quieran, con características que a ustedes los identifican. Intenten que haya un balance entre las características que son positivas o que para ustedes son positivas y las que creen que no son tan positivas, ¿sí? Por no decir negativas. Indiquen, aparte, cuáles son características biológicas y cuáles son culturales, ¿sí? No quiero darles ejemplos porque si les doy ejemplos los voy a alentar y seguramente ustedes van a poner lo que yo estoy diciendo. Entonces no voy a hacer eso. Lo que van a hacer es indagar, buscar, preocuparse, preguntarse, responderse, equivocarse, volver a preguntarse, volver a responderse, volver a equivocarse, hasta que encuentren en ustedes una respuesta que los deje seguros. Después vamos a ver si está más o menos por el camino de la respuesta que yo buscaba o si está mal. Cosa que no me gusta decir y cosa que prefiero, antes de decirla, que nos sentemos, que lo veamos juntos y debatamos, porque quizás las razones por las que ustedes ponen algunas características en una lista o en la otra, si son biológicas, si son sociales, si son culturales, estén cargadas de sentido para ustedes. Entonces, ¿quién soy yo para decirles que eso está mal? Vamos a verlas juntos y para eso tenemos que hacer la lista. ¿Está claro?
indique cuáles son biológicas y cuáles culturales. Y por último, ¿de qué forma afecta cada característica la relación con sus amigos y familia? Entonces tenemos 3 actividades a raíz de este texto de Esteban Kreis que leímos. Anotar en una lista las características que ustedes los identifican, balanceando entre las que están buenas y las que no están tan buenas. Segundo, ¿cuáles son de esas que hicieron esa lista? ¿Cuáles son necesidades y características biológicas y cuáles son culturales? ¿Sí? ¿Cuáles son biológicas, mías, propias? Mi peso, por ejemplo, mi color de pelo, por ejemplo, son biológicas. ¿Y cuáles son culturales? Y ahí hay que sentarse a trabajar. Y la tercera, ¿de qué forma afecta cada característica la relación con sus amigos y con su familia? ¿Sí? Si soy una persona que tengo ansiedad y a raíz de esa ansiedad me pongo nervioso continuamente, genero mal clima en mi casa y seguramente el vínculo no sea el mejor. Por más que me quieran, por más que me hayan criado, por más que viva con ellos. Bueno, a veces uno le pregunta a sus papás o a sus mamás o a quienes los tienen a cargo y dice, no, si es una persona muy dedicada al estudio, tiene todo muy ordenado, y se recontraenoja cuando alguien le altera ese orden, ¿no? O les desarman las cosas, o se prolijo, o le tocan las cosas. Entonces está bueno ser ordenado, pero no está bueno tener que engomarse a cada rato porque te pasa algo que no puedes controlar. Ahí hay una de las cuestiones que tiene que ver con lo vincular. ¿Está claro? ¿Se entiende? Esto que hablamos hasta acá, lo van a ver, lo van a repasar, van a agarrar una hoja o un cuaderno. Me gustaría que tengan un cuaderno, es una metodología que hemos usado durante otros cursos. Agarren un cuaderno que sea de borrador y Dios quiera esté tachado, borrado, escrito, sobrescrito, que se equivoquen, que lo vuelvan a tachar, que me pregunten, que vuelvan a leer, que vuelvan a escribir, que vuelvan a tachar, ¿sí? Comprométanse con ese borrador que ustedes tienen para que haya suficiente material para ir y revisarlo. Cuando hace falta voy y me fijo, ¿qué fue lo que corregí? ¿Por qué si yo en este cuaderno borrador escribí algo, 5 clases después vuelvo atrás y lo borro? Porque quizás en esas clases que vinieron más adelante me di cuenta de algo, me hizo pensar, me hizo cambiar un poco la perspectiva y lo corrijo. Entonces es importante que ese cuaderno esté en clase. Entonces hagan su cuaderno borrador, tomen apunte de lo que yo les leí y les expliqué recién y hagan estas consignas que las voy a dejar por escrito cuáles son. ¿Dale? Nos vemos la próxima. Adiós.